Hablemos de educación a distancia en el Tecnológico Nacional de México. Sean todos ustedes bienvenidos a este evento tan especial para tocar temas de interés actual, al tiempo que hacemos un recorrido por la enorme trayectoria de la institución de educación superior más grande de Latinoamérica, y me refiero al Tecnológico Nacional de México, quien a través del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica nos presenta una serie de webinars que tiene como tema principal conocer la educación a distancia en el Tecnológico Nacional de México. Para dar inicio, pues me permito dar la bienvenida y presentar a nuestra directora de Docencia e Innovación Educativa, maestra Rocío Elizabeth Pulido Ojeda, quien nos va a dirigir algunas palabras en un momento y nos ayudará a inaugurar esta serie de webinars. Gracias, maestra Rocío, por acompañarnos esta mañana. También nos acompañan los participantes del primer webinar, con el que iniciaremos en unos minutos, la doctora Eustolia Nájera Jaques, del Campus Durango, el maestro Rafael Portillo Rosales, del Campus Aguascalientes, y la maestra Irene Nevares Burgueño, jefa del área de educación a distancia del TECNM, quien también nos hablará de cómo se formó este evento y a grandes rasgos en lo que consiste. A continuación, le pediría a la maestra Rocío Elizabeth Pulido Ojeda, nuestra directora de Docencia e Innovación Educativa, que nos dirija unas palabras y nos dé por inaugurado esta serie de webinars. Por favor, maestra Rocío. Gracias, Cintia. Pues buenos días a todas las personas asistentes al webinar Hablemos de Educación a Distancia en el TECNM. Soy portadora de que reciban un cordial saludo a nombre de nuestro director general, el doctor Enrique Fernández Fashnad, y de la secretaria académica de Investigación e Innovación, la doctora Patricia Calderón Campos, deseándoles que se encuentren bien, al igual que sus familias. De igual manera, saludo muy afectuosamente al director del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación, al doctor José Antonio Calderón Martínez, y a su cuerpo directivo, personal docente y estudiantes que nos acompañan. Es para mí un honor participar en la inauguración de este evento académico que tiene como objetivo dar a conocer la evolución de la educación a distancia en el TECNM por medio de los hitos que la han marcado en los temas de tecnología didáctica y formación docente. La modalidad de educación a distancia en el Tecnológico Nacional de México y de acuerdo a nuestro decreto de creación del TECNM se establece como no escolarizada, a distancia y mixta, y tiene por objetivo brindar educación superior a las personas que por razones geográficas, laborales, de marginación, situaciones personales, aquellos que tienen necesidades especiales de aprendizaje o con alguna limitación física y no pueden formarse en una modalidad escolarizada, teniendo soportados como con uso las tecnologías de la información y comunicación. Actualmente, 96 institutos tecnológicos cuentan con esta modalidad, conformando una matrícula de más de 20,000 estudiantes en 17 programas educativos. El programa educativo con mayor matrícula es el de Ingeniería Industrial, seguido por Ingeniería en Gestión Empresarial e Ingeniería en Sistemas Computacionales, con los cuales se cubre un 82% de la matrícula total en educación a distancia. El contar con la posibilidad de acceso a la educación superior tecnológica en las diferentes regiones ha sido un factor determinante para que los estudiantes de la modalidad a distancia, por las características propias de la misma, desarrollan el dominio de las tecnologías que actúan como intermediarias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El progreso tecnológico ha permitido acortar distancias, reducir los tiempos, simplificar los procesos, ahorrar recursos y acelerar el crecimiento de los pueblos. La educación a distancia reduce con eficacia los obstáculos que representan el tiempo y el espacio. La emergencia actual nos está demostrando la importancia de la incorporación del trabajo en línea en combinación con el trabajo presencial, que ha sido fundamental para las instituciones educativas. Esta emergencia sanitaria ha permitido visualizar elementos muy claros en los que hay que trabajar para buscar fortalecer la educación como complemento de la modalidad escolarizada. Por todo lo anteriormente comentado, declaro formalmente inaugurada la serie de webinars Hablemos de Educación a Distancia del Tecnológico Nacional de México, deseando que se cumplan con las expectativas y objetivo de una serie con mucho
éxito en beneficio de la comunidad académica del Tecnológico Nacional de México. Gracias. Muchísimas gracias, maestra. Le agradecemos sus palabras y desde luego el acompañarnos esta mañana aquí y haber inaugurado este importante evento. Y bueno, como lo menciona, la educación a distancia, a pesar de no ser una modalidad reciente, pues ha tomado gran relevancia durante esta contingencia de salud y de alguna manera ha permitido que más personas que nos encontramos en el ámbito educativo conozcamos las prácticas exitosas para continuar con la formación de calidad que ha caracterizado por años a los egresados del Tecnológico Nacional de México. Ahora me gustaría pedirle a la maestra Irene Nevares que nos hable un poco precisamente sobre esta serie de webinars que estaremos abordando en los siguientes días y qué es lo que mostraremos en este evento. Adelante, maestra Irene, por favor. Buenos días a todos. Bueno, primero que nada, agradezco al Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica por esta invitación para dar a conocer la historia de la educación a distancia en el Tecnológico Nacional de México. También a las autoridades, a mis autoridades, aquí presente la maestra Rocío, de esta gran institución de educación superior que es el TECNM, porque también nos dio la oportunidad de presentar este material al público en general. Quiero mencionar que a lo largo de los 4 webinars que se van a presentar, hay un equipo de educación a distancia que va a participar con su entrega y disposición que siempre los ha caracterizado. Este equipo ha estado trabajando desde antes de la documentación del modelo de educación a distancia y ha tenido una aportación de gran relevancia para la continuidad académica en la contingencia actual. Muchas gracias a todos por la pasión y entrega que le ponen a las actividades del área de educación a distancia del Tecnológico Nacional de México. Bueno, pues los webinars, tenemos 4 temas que son los siguientes. El primero de ellos que se realizará ahora es el de grandes hitos de la educación a distancia en el TECNM, donde vamos a marcar justamente esos acontecimientos especiales o específicos que marcaron a esta educación a distancia que tenemos ahora. El segundo es el que se relaciona con la tecnología y su nombre es Cambios Evolutivos de la Tecnología en Educación a Distancia en el TECNM. Continuando con el tercero, el cual se refiere a las didácticas, cómo se dio este logro de los aprendizajes en los jóvenes estudiantes o en los estudiantes de educación a distancia, y se llama Didácticas para Educación a Distancia en el TECNM, y también se van a ver a través del tiempo transcurrido. Y por último, y para cerrar, se encuentra el de Formación y Actualización Docente en la Educación a Distancia en el Tecnológico Nacional de México. Esperemos que esta serie de webinars logre impactar con la historia de cómo se ha venido desarrollando esta modalidad dentro de nuestra querida institución. Gracias, Cintia. Muchas gracias por la información, maestra. Y bueno, pues ahí tenemos la presentación de esta serie de webinars que se van a estar transmitiendo en los siguientes días y en los cuales están todos cordialmente invitados. Extendemos el agradecimiento al Tecnológico Nacional de México, quien a través del Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia en Educación Técnica nos han brindado el apoyo para que este evento se esté llevando a cabo y que seguramente a través de él conoceremos temas interesantes sobre la educación a distancia en la formación profesional. Para toda la audiencia que nos acompaña en este momento, esperamos sus comentarios en el chat de la transmisión. Cualquier comentario, dudas que nos quieran hacer llegar a través del chat, por ahí los estaremos leyendo. Y bueno, pues para dar inicio a este primer webinar del que hemos estado hablando, el cual tiene por nombre Grandes hitos de la educación a distancia en el Tecnológico Nacional de México, me permito hablar un poco de los 3 compañeros que estarán participando el día de hoy, ya los mencioné ahorita, y quienes debo decir que con su experiencia y conocimiento pues han aportado bastante
considerándolos un pilar para los docentes del TEC-NM en la modalidad de educación a distancia. Bueno, nos acompaña la doctora Eustolia Nájera Jaques. Ella es egresada del Instituto Tecnológico de Durango con estudios de posgrado en Ciencias de la Educación en el CIDED y de la Universidad Autónoma de Guadalajara. Es coautora de la propuesta metodológica del aprendizaje sinérgico, del programa de desarrollo de competencias para el aprendizaje y del modelo de educación superior tecnológica a distancia para el Instituto Tecnológico de Durango. También tuvo participación en el diseño del modelo para el siglo XXI y en el modelo de educación a distancia del Tecnológico Nacional de México en el año 2015. Muchas gracias, doctora, nuevamente por acompañarnos esta mañana. Nos acompaña también la maestra Catalina Irene Nevares Burgueño. Ella es egresada de la carrera de Ingeniería Industrial Química en el Instituto Tecnológico de Chihuahua. Se ha desempeñado como jefa de los departamentos de Ciencias Básicas, Gestión Tecnológica y Vinculación, Desarrollo Académico y subdirectora académica del mismo instituto. Participó en el diseño del diplomado para la formación de competencias docentes en la modalidad de distancia y presencial en el 2010 y en el modelo de educación a distancia para el Tecnológico Nacional de México en el 2015. Actualmente se desempeña como la jefa del área de educación a distancia en el Tecnológico Nacional de México. Gracias, maestra, por estar aquí también. Y el tercer participante es el maestro Rafael Portillo Rosales. Él es ingeniero en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, también maestro en ciencias de la educación por el Instituto Tecnológico Superior de San Luis Potosí Capital. Ha sido subdirector académico de los institutos tecnológicos de Gustavo Amadero y Reynosa. También estuvo como jefe del área de educación a distancia en el Tecnológico Nacional de México, donde dirigió algunos trabajos, entre los que resaltamos el modelo de educación a distancia, el Manual de Lineamientos Académico-Administrativos 2015, la estandarización de la plataforma educativa, el procedimiento y guía para la apertura, liquidación y cancelación de programas educativos de nivel licenciatura, y además coordinó el diseño e implementación del diplomado en recursos educativos en ambientes virtuales de aprendizaje, y actualmente se desempeña como subdirector académico del Tecnológico de Aguascalientes. Bienvenido, maestro Rafa, y muchas gracias por acompañarnos también esta mañana. Y bueno, les hablo un poquito sobre la dinámica que seguiremos dentro de este webinar. Iremos relatando algunos eventos en los que de alguna manera consideramos importantes y que han marcado la trayectoria de la educación a distancia dentro del Tecnológico Nacional de México, y para ello solicitaré a los participantes que nos externen sus opiniones y sus experiencias en los diferentes tiempos en los que han transitado por esta educación a distancia del Tecnológico Nacional de México. Y bueno, como ya lo hemos mencionado, la educación a distancia no es una modalidad nueva. Sin embargo, pues ha tenido que renacer, por decirlo de alguna forma, en esta situación de pandemia en la que estamos viviendo, y que de alguna manera se han reforzado los trabajos que desde hace tiempo el Tecnológico Nacional de México, antes Dirección General de Institutos Tecnológicos, implementó por allá de los años 80, pero lo implementó con un sistema de tecnológico abierto, lo cual pretendía abatir el rezago educativo que existía o existe en la República Mexicana y que ha sido la base de lo que hoy conocemos como educación no escolarizada a distancia y mixta dentro del TEC-NM. Bastante podemos hablar de todos los retos y acontecimientos que se han tenido que vivir para poder llegar al punto en el que nos encontramos actualmente en la educación a distancia. Y bueno, para esto les pediría que nos platicaran un poquito sobre los hitos que ustedes consideran importantes para el desarrollo de la educación a distancia dentro del Tecnológico Nacional de México. Si nos pudieran aportar con su experiencia sobre este andar por la educación a distancia, y le pediría en primera instancia si nos apoya con esta experiencia, doctora Eustolia, por favor. Sí, gracias. Es muy importante resaltar que la educación a distancia inició en muchos tecnológicos, puesto que había esfuerzos de profesores, de grupos de profesores, para
subir su material en algunas plataformas que apenas iniciaban o para enviar a través de internet materiales y recibir también los materiales de sus estudiantes. Esa fue un primer granito, el uso del internet. El siguiente granito precisamente está radicado en el CIDET, en el Centro Interdisciplinario de Investigación y Docencia para Educación Técnica, pues con la maestría en ciencias, en enseñanza de las ciencias, transformó la cultura de los maestros de bachillerato y de los tecnológicos en todo el país. Con esto es importante destacar que luego siguió la experiencia de Durango, que es otro gran hito en donde se establecieron las unidades a distancia. Y con ellas se llevaba el internet a lugares donde no existía, donde no habían computadoras tampoco, y los estudiantes podrían de esta manera tener acceso al internet y a equipo de cómputo. Sin embargo, pues ese internet era muy débil y a veces se tenía internet, pero no se tenía luz. Esas son las condiciones en las que se inició a trabajar y por eso lo que se hizo fue establecer las guías didácticas, ponerlas en discos compactos, ponerlas en memorias, ya cuando se generalizaron las memorias, o también se iban en horarios en que no era utilizado el internet, los tutores a bajar la información por el escaso ancho de banda. Esos serían las tres cosas que me parecen muy importantes, pero quisiera destacar que las raíces del modelo de educación a distancia que se utilizó en el Tecnológico de Durango y que luego se extendió a otros tecnológicos están en la experiencia de CIDET, por eso el reconocimiento, y también en las experiencias de los cursos propedéuticos del Tecnológico de Durango que se basaban en el aprendizaje sinérgico, se siguen basando en el aprendizaje sinérgico, y eso es una propuesta metodológica que elaboró Esperanza Nájera, precisamente volviendo a insistir a raíz de su tesis de la maestría del CIDET. Entonces es preponderante el papel que el CIDET tuvo en el desarrollo de la educación a distancia. Gracias. Excelente, pues muchas gracias por su aportación, doctora. Seguramente mucho de la información que nos acaba de contar, algunos de nosotros las desconocíamos. Y bueno, de aquí podemos ir hilando precisamente toda esa historia que ha llevado a la educación a distancia del TEC-NM a ser lo que es ahorita. Maestro Rafael, no sé si también nos puedas compartir tu punto de vista sobre los hitos que han marcado la educación a distancia en el Tecnológico Nacional de México. Sí, claro, Cintia, con mucho gusto. Primeramente quiero agradecer a nuestras autoridades el impulso, el fomento para este seminario y de igual forma al CIDET el apoyo que brinda tecnológicamente y metodológicamente para que pueda ser una realidad. Considero que uno de los hitos que vino a evolucionar esta modalidad en el Tecnológico Nacional de México fue la definición, creación y documentación del modelo de educación a distancia. Este esfuerzo surge como respuesta ante las necesidades y los escenarios que presenta la sociedad del conocimiento en los temas de enseñanza y de aprendizaje educativos y que traen consigo cambios radicales en todas las estructuras, en las organizaciones y en todas las instituciones educativas, bajo dos premisas. La necesidad imperante de fortalecer la calidad de los servicios educativos en ambientes de aprendizaje soportados y operados con tecnologías de la información y las comunicaciones, y la necesidad social de incrementar la cobertura, promover la inclusión y la equidad educativa
brindando acceso a la educación superior a personas con necesidad de combinar el estudio con otras actividades de su propia vida, a personas ubicadas en zonas marginales o geográficamente de difícil acceso y a personas de los grupos vulnerables. En este sentido, el modelo de educación a distancia recupera, homogeniza, estandariza tecnológica y metodológicamente más de 20 años de antecedentes y esfuerzos positivos de los institutos tecnológicos en estas modalidades o en esta modalidad. Es el marco de referencia, este modelo, y de operación sistemática que establece las definiciones, directrices y procedimientos para ofrecer la más amplia cobertura de educación superior del país en las modalidades no escolarizada, a distancia y mixta, a las cuales el Tecnológico Nacional de México aspiraba en aquel entonces. Este logro, hoy un hito en la historia del Tecnológico Nacional de México, impulsado en el 2015 bajo el liderazgo del maestro Manuel Quintero Quintero, director general de esta casa de estudios en ese momento, con la iniciativa de la maestra Mara Graciela Costa González, directora de Docencia e Innovación Educativa, y a propuesta de profesores y profesoras de 15 de los 20 campus o institutos tecnológicos que en aquellos años ofertaban programas educativos de nivel licenciatura en educación a distancia, se planea como un proyecto integral para esta modalidad y se desarrolla a través de una serie de reuniones entre el año 2014 y 2015. Todo esto es posible gracias a que en el Tecnológico Nacional de México se contaba ya con institutos y centros para la implementación y la operación del modelo, que viabilizaban la articulación de una estrategia curricularmente flexible, el manejo de escenarios múltiples soportados en entornos virtuales de aprendizaje, el uso y desarrollo de materiales educativos digitales estandarizados, que ya datan de esfuerzos del 2013, y de los cursos masivos abiertos y en línea, los famosos MOOCs, que complementaban o fueron considerados como complemento al proceso educativo. Todo esto, además, la educación a distancia que ofrece el Tecnológico Nacional de México a partir del modelo educativo, como gran hito, promueve estrategias vanguardistas e innovadoras como el aula invertida, la movilidad virtual, que fue pensada y concebida para la conservación e incremento de la matrícula, las redes de colaboración académica y la ingeniería aplicada o práctica desde los primeros semestres, los cuales hoy, en un escenario de pandemia, hemos podido constatar en el paso del tiempo la base sustancial que esto sirvió para el avance de la educación a distancia en el Tecnológico Nacional de México. Muy bien, pues sin duda una labor titánica, maestro, la que se ha hecho en el Tecnológico Nacional de México, tratando de llevar esta calidad a cada uno de los estudiantes que se forman en cada uno de los institutos que componen este gran sistema del Tecnológico Nacional de México. Muchas gracias por su aportación. Gracias. Maestra Irene, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Qué aspectos considera usted como hitos dentro de la educación a distancia del TECNEM? Bueno, pues primero que nada quiero decir que en este momento navegamos en hombros de gigantes, tal como lo dijo en su momento Newton, porque estamos aprovechando todo lo que anteriormente ya se había hecho. En ese sentido podemos resaltar este hito donde la modalidad a distancia adquiere una importancia, vamos a decir, suprema, porque al inicio de la contingencia derivada del SARS-CoV-2 fue necesario extender las estrategias que usábamos en educación a distancia a los planes de estudio que se impartían de manera presencial. Creo que este hecho va a marcar a la educación a distancia porque fue algo que tuvimos que entrar a acoplar, digamos, a hacerlo, a que lo pudieran, digamos, de una manera coloquial, digerir los profesores que no estaban acostumbrados al uso de la tecnología de una manera diaria, digamos, o de una manera más
continua para poder estar en contacto con los estudiantes. Entonces, esto implicó que se tuvieran que abordar temas relacionados con la tecnología, con las estrategias de aprendizaje innovadoras que pudieran hacer cambiar un poco hacer un switch con los docentes para que pudieran aceptar esta capacitación. Lógicamente había algo que lo impedía, que era el no contar con las competencias digitales en ese momento. Y aparte, esa resistencia al cambio que tenemos los profesores cuando tenemos que hacer algo de manera emergente. Bueno, pero muchos profesores se vieron en la necesidad de desarrollar dichas competencias y sobre todo en un tiempo muy corto para poder cumplir con su labor docente. Resalto que así como en los inicios con la doctora Eustolia, que comenta que tuvieron que hacer una idea de grabar en CDs, bueno, pues ahora estaba la tecnología al máximo como para poder desarrollar videos o audios en herramientas tan simples como las del celular, por ejemplo. Algunos maestros tuvieron incluso que contratar, al retirarse a sus lugares de origen, tuvieron que contratar algún servicio que no fuera una compañía telefónica, sino algo que estuviera ligado con otro tipo de maneras de obtener el Internet. Entonces, tuvieron los profesores que ponerse, vamos a decir, las pilas, en este caso, adoptar una tecnología que para ellos implicaba conocer, pero que lo hicieron de manera que se fue integrando poco a poco para poder atender justamente a los jóvenes, que en última instancia es a quien nos debemos, ¿no? Entonces, creo que todo ese bagaje que teníamos de todas las instancias que ya habían experimentado, pues nos ayudó bastante para lograr hacer mejor nuestro trabajo. Creo que entonces uno de los hitos es que la contingencia nos marcó, pero lo más importante es que nos dejó marcados y en esto vamos a seguir para poder avanzar a lo mejor un poquito más rápido, con una carrera un poquito más rápida. Creo que ese sería para mí el hito que marcó. Claro, pues definitivamente la situación en la que estamos viviendo nos ha marcado en muchos sentidos y en el aspecto educativo pues no somos la excepción. Y todos estos hallazgos que hemos tenido a lo largo de la trayectoria de la educación a distancia dentro del TECNM, pues se dice fácil, pero finalmente todo esto involucra mucho trabajo, esfuerzo, colaboración, en la que aún en situaciones adversas, pues nos hemos tenido que sobreponer, salir adelante, tomar los recursos que tenemos disponibles para hacerlo. ¿Y cómo consideran ustedes que se han enfrentado todos estos retos en la educación a distancia en el TECNM para precisamente poder mantenerse a flote, poder mantenerse actualizados, vigentes, preparando profesionales de calidad? Doctora Eustolia, platíquenos, ¿cómo considera usted que estos retos se han enfrentado dentro de la educación a distancia en el TECNM? Pues para el inicio, el gran reto era precisamente lo que comentábamos de la conectividad, porque ni aún en las cabeceras municipales había a veces el servicio de internet y simplemente pues era el de casa. Con eso se tuvo que trabajar. Pero en otros lugares ni siquiera había el servicio y cuando se solicitaba se pedía que nosotros convenciéramos a la población de que fuera una cantidad que ellos estaban pidiendo para que pudieran poner el internet allá. O sea, se tuvo que trabajar desde solicitar que se pusiera el internet en las localidades. Así que eso fue muy importante. Otra cosa fue la formación de los tutores.
En esta formación de los tutores lo hicimos a través de los talleres de aprendizaje sinérgico y se pudo lograr que los ingenieros, ya ven que a veces, a pesar de que, por ejemplo, dicen que los industriales somos los más humanistas de todos los ingenieros, pues ninguno de los ingenieros nos caracterizamos tanto por esa sensibilidad hacia la parte del ser humano. Entonces, ese gran reto de que nuestros egresados recibieran la capacitación tal de que los sensibilizara a las circunstancias que vivían nuestros estudiantes. Eso sería. Gracias. Muchas gracias, doctora, por ser sobre todo la voz de la experiencia directa, usted que estuvo colaborando en su momento para que todas estas estrategias y actividades se llevaran a cabo para tener educación a distancia como la conocemos hoy en día, y que esto nos permite definitivamente a otras generaciones poder disfrutar de los beneficios de esos esfuerzos que llevan años. Muchas gracias por estar aquí, por esas aportaciones. Cintia, quisiera resaltar, y ya que estamos hablando de esto, de la manera en que se enfrentaron los retos, hubo también un tiempo relativo a esto que comenta la doctora en las instituciones, donde se trató de implementar una red específica de Internet para las instituciones, para que dieran, vamos a decir, abasto a la necesidad que se tenía cuando se empezaron a usar nuevas tecnologías. Pero también llegó un momento en que eso empezó a rebasarse, entonces esto, hay retos cada vez relativos a la tecnología que tenemos que de alguna manera vencer, porque no tenemos la suficiente, yo lo veo, ¿no, doctora Rafa? No tenemos nunca los recursos suficientes para atender los retos que se están presentando. Eso es lo que yo pienso. Entonces hemos tenido que estar trabajando, la maestra Rocío, muchas veces me ha escuchado decir esto, hemos tenido que estar trabajando en el Tecnológico Nacional de México con las uñas, con lo que podemos y con nuestra creatividad. Bueno, yo lo considero, y lo platico porque no quiero pasar desapercibido esos esfuerzos que ha tenido todas las personas administrativas, sobre todo, que han estado trabajando, porque los profesores se dedican a su labor docente, pero la parte administrativa juega un papel muy importante también. Gracias, perdón la interrupción. No, gracias, maestra. Bueno, y finalmente, pues salir de esto, ¿no? Si nos encontramos en una situación adversa o compleja, finalmente, como la familia TEC-NM, pues sabemos qué hacer para salir adelante en todo esto. Muchas gracias también por su comentario. Maestro Rafa, ¿qué nos puedes contar sobre cómo se han enfrentado estos retos de la educación a distancia? ¿Qué te ha tocado vivir? Platícanos un poquito, por favor. Sí, gracias, Cintia. Coincido con la aportación de la doctora Austolia y la maestra Irene. La educación a distancia en el Tecnológico Nacional de México, pero a nivel nacional y a nivel mundial, presenta una serie de retos que parten de la confianza hacia el propio proceso, es decir, de que las personas crean que a través de un esquema de este tipo se pueden formar profesionalmente con calidad. Hoy en día la pandemia nos ha ayudado a dar un salto cuántico para ir atendiendo estos retos generales, pero muy particularmente considero, y a manera de contexto, un poquito de historia, uno de los retos principales de la educación a distancia en el Tecnológico Nacional de México fue, o data de la historia de los institutos tecnológicos, por allá entre los años de 1978, con la aparición del Tecnológico Abierto, y hasta el 2014, con todas estas diversas concepciones, entendimientos de la educación a distancia, de las modalidades, de la forma de operarlo, y particularmente en los institutos tecnológicos que ofertaban programas educativos en esta modalidad o en estas modalidades, presentaba una serie de obstáculos, o presentó una serie de obstáculos organizacionales, administrativos, que impactaban directamente en la movilidad de estudiantes o sus traslados, en el seguimiento, control, administración de la propia modalidad a nivel central, operativo,
en la colaboración y coordinación entre institutos, por mencionar algunas de las situaciones que generaban todo un reto, y bajo esta óptica se hacía necesario o se hizo necesario en algún momento contar con un medio que diera respuesta a esta necesidad institucional de establecer directrices, unificar concepciones, estandarizar metodologías y tecnologías para todo el Tecnológico Nacional de México, que en aquel entonces, estoy hablando del año 2015, integraba cerca de 254 campus, de entre los cuales el 20%, cerca de 89, 90 tecnológicos operaban estas modalidades de hacía tiempo. Por lo tanto, los particulares retos que se requerían resolver fue contar con la definición de una fundamentación pedagógica comunicacional y una descripción general específica de un modelo que articulara todas estas situaciones. Se requería también establecer una metodología de diseño instruccional para las asignaturas que se ofertan en estas modalidades o que se ofertaban desde aquel entonces, bajo algún modelo genérico de diseño instruccional y que además fuera adaptado al Tecnológico Nacional de México. Se requería también describir las fases, las etapas o el proceso de creación y producción de materiales educativos digitales. Es importante recordar, como ya lo mencionó la doctora Austolia, en el caso de Durango, no así en los demás tecnológicos, donde muchos de los esfuerzos surgieron de los profesores a necesidad propia de la impartición de la materia, donde también estos retos requerían establecer procedimientos claros, esquemas de operación y organización e incluso edificios prototipo o infraestructura inmueble prototipo para ofrecer el servicio de educación a distancia que ya recolectaba o recogía o recuperaba modelos para unidades remotas, como eran llamadas en Durango, unidades locales, como fueron llamadas en otros tecnológicos como Cuauhtémoc o como en Ciudad Victoria, y donde también fue medular responder a un reto de estandarizar un sistema gestor del aprendizaje, entendido como una plataforma educativa. La realidad que existía era que los tecnológicos resolvían bajo sus propias condiciones administrativas y de recursos y de talento humano, y donde la educación a distancia se soportaba en diferentes plataformas, lo cual, al existir ya una entidad como el Tecnológico Nacional de México, organismo desconcentrado que integraba o conformaba los institutos tecnológicos, hacía necesario trascender, evolucionar hacia un esquema operativo uniforme, homólogo, que permitiera la coordinación nacional, que permitiera el control y seguimiento administrativo y sobre todo el impacto en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se hizo necesario también responder a retos de diseño e implementación de programas de capacitación docente. Del 2010 hacia los años siguientes se venía haciendo el esfuerzo en la formación de competencias docentes. Por ahí hicimos un curso de competencias básicas en ofimática, porque en aquel entonces ese esfuerzo de competencias docentes se llevó a cabo ya en un escenario virtual, en un ambiente virtual como la plataforma Moodle, y requería que los profesores tuvieran este tipo de inducción. Pero más allá, en el esquema de estandarización, coordinación de la educación a distancia, se requería un esfuerzo de capacitación más amplio como un diplomado. De ahí surge el diplomado DREAVA, o el de Recursos Educativos en Ambientes Virtuales de Aprendizaje, y además se recuperaba, para dar respuesta a estos retos, se recuperaban los esfuerzos de inducción que en el Tecnológico de Durango, en el Tecnológico de Victoria y algunos otros tecnológicos como San Luis, que estaban ya haciendo esfuerzos, y Querétaro, promovían para inducir a estudiantes de nuevo ingreso en esta modalidad. Entonces, esta labor que indudablemente fue una base para el presente, que coadyuvó en la efectiva estrategia y liderazgo que se requirió bajo la incertidumbre que se presentó en el año 2020 por motivo de la pandemia del virus SARS-CoV-19, pues el haber logrado
durante el trayecto del 2015 al 2018, implementar, desplegar y tratar de dar respuesta a estos retos, pues hoy en día nos ha permitido tener la posibilidad y la capacidad, bajo los liderazgos vigentes de nuestro director general, el doctor Fernández Fasnat, la maestra Rocío Pulido, la maestra Irene Nevares y todo el grupo de trabajo que se ha conformado y ha sido seguido y dándole continuidad desde aquel tiempo, pues indudablemente es un reto que se ha tratado de resolver y que ha visto eco hoy en día. Claro que sí, maestro, pues cómo no vamos a hablar de un reto finalmente, si estamos hablando de una magnitud de una institución como lo es el Tecnológico Nacional de México, que decía en un inicio, para quienes no lo habían checado ese dato, pues es la institución más grande de Latinoamérica. Organizar todo esto, se dice fácil, siempre nos faltan cosas definitivamente, pero estamos ahí, al pie del cañón, tratando de sacar las cosas adelante de la mejor manera y definitivamente hemos crecido bastante. Gracias, maestro. Y Gracias. bueno, a ver, maestra Irene, ahorita que nos mencionaba sobre la necesidad de enrolar a los profesores de la modalidad presencial, que sabemos que en nuestro sistema pues hay docentes ya con una amplia experiencia de 30, 40 años o quizás más de docentes, pero siempre trabajando en una modalidad presencial. Ahora, con la contingencia que vivimos, definitivamente fue nuestra única opción el vivir o practicar educación a distancia. Platícanos un poquito cómo fue este proceso de convencimiento y de capacitación de todos estos maestros que venían trabajando únicamente en una modalidad presencial. Bueno, justamente fue un reto enorme el hecho de enrolar a los profesores, como lo comenta Cintia, de la modalidad presencial en las estrategias y en la tecnología que usaban en educación a distancia. El reto estaba entonces en cómo entrarles para que, no sé, tomaran capacitación o para que trataran de hacer algo similar a lo que hacíamos en distancia. Bueno, este reto a vencer se dio con el inicio de la pandemia. Recordemos que primero los profesores fueron replegados a sus casas y esperaban que la cuarentena pasara pronto. Ellos pensaban, pasando la Semana Santa, unas 2 semanas y nos reintegramos y como quiera recuperamos entre 2 y 3 semanas las clases cuando volvamos a presencial. Lo que vino después, que esto se fue agravando, que era imposible regresar a las aulas, hizo que algunos tomaran conciencia de que tenían una necesidad de aprender cosas diferentes. Algunos por sí mismos, otros por obligación, porque en sus instituciones los estaban obligando a que se capacitaran. Pero el grupo con el que hemos estado trabajando, algunos desde antes de la documentación del modelo de educación a distancia, otros se incorporaron en el modelo y otros se han ido agregando por afinidad de pensamiento de que todos tenemos en común la educación a distancia. Ese grupo se dio a la tarea o nos dimos a la tarea de diseñar una campaña de formación docente para la continuidad académica. Afortunadamente, los 4 personas, incluyéndote a ti, incluyendo a la maestra Marta del CIDET, que también está participando en este evento, tuvimos que entrar a también cambiar un poco nuestra mentalidad, porque ya no estábamos dirigiéndonos solamente a profesores de educación a distancia, estábamos dirigiéndonos a los profesores del Tecnológico Nacional de México. Entonces, al principio fueron muy pocos, tuvimos una campaña que fue casi al inicio de la pandemia, donde teníamos muy poca asistencia, era una campaña, cada quien entraba si quería. En el momento en que esa campaña de formación docente se hizo obligatoria, el número de profesores se fue incrementando, pero yo creo que el máximo logro que tuvimos ahí, el máximo reto que tuvimos que vencimos
fue cuando los instructores, aquellas personas que ya estaban capacitadas o que empezamos capacitando, a su vez se fueron entrando en el rol también de capacitadores una vez que ya aprendían. Y entonces esto empezó a crecer de manera que, bueno, no puedo decir, a lo mejor sí exponencialmente, a lo mejor sí, pero no ha permanecido. Sin embargo, aquellos instructores que entraron y que al principio se motivaron con nuestras ideas, con nuestra forma de trabajo, todavía siguen. Entonces, nos dimos también cuenta, y eso también formó parte del reto, que en las regiones en que estábamos trabajando todos, porque cada uno de los integrantes de este equipo de educación a distancia está en diferente región, nos dábamos cuenta que las condiciones para trabajar estaban también muy dispares. No era lo mismo estar en una ciudad que en una ranchería o que en un tecnológico que estaba ubicado en una zona rural, donde el internet no fluía como queríamos, ¿no? Entonces tuvimos que idear o hacer un esfuerzo para sacar las estadísticas de cómo estaban ubicados y en qué partes se encontraban las condiciones más difíciles. Y entonces idear diferentes formas de trabajo para poder ayudar a los profesores en esta parte. Bueno, pues en este momento nuestra demanda de capacitación hasta esta fecha que todavía estamos trabajando con ello, ha crecido tanto que a veces tenemos que desfasar a los profesores para que no tomen el curso esta semana y que se esperen a la siguiente. Entonces yo considero que ese reto, si bien no está al 100% logrado, logramos ya un avance significativo con esa motivación que tenemos hacia los profesores y sobre todo a los instructores para que se unan de manera activa a nuestro proyecto. Yo creo que ese es uno de los logros que podemos hacer, que ese reto lo vencimos, vamos, ¿sí? Un poco. No sé si opina lo mismo la doctora Stolia, Rafa, pero creo que ahí está una parte importante de nuestra educación a distancia en este momento. Claro que sí, una labor titánica lo que se ha venido haciendo, porque además les comento un dato muy interesante que como ya lo hemos mencionado, el Tecnológico es la universidad más grande de Latinoamérica, pero además para quienes no lo conocían, 44 de cada 100 ingenieros mexicanos son formados en las aulas de los tecnológicos que integran el Tecnológico Nacional de México. O sea, estamos hablando del 44% de los ingenieros mexicanos pasan por las aulas y por los docentes del Tecnológico Nacional de México en sus diferentes modalidades, ahorita trabajando obviamente únicamente en distancia, que si bien alrededor de 90 campus eran los únicos que contaban con esta modalidad, pues ahorita todos hemos tenido que trabajar bajo estas circunstancias. Y pues bueno, tratar de mantener y tener esa calidad que caracteriza a los docentes, a los estudiantes, a los trabajadores de la familia TecNM, pues definitivamente no puede ser una tarea fácil, porque pues todo eso que comenta de organizar, de promover, de convencer a todos los integrantes de esta comunidad del TecNM, por la diversidad de costumbres, de zonas, como mencionaba ahorita, de necesidades incluso, pues requieren en gran medida de una visión bastante amplia por parte de nuestros líderes para poder dirigir un proyecto de esta magnitud. Y bueno, ya ustedes que tienen bastante experiencia en este ámbito, me gustaría ahora preguntarles qué expectativas ven de manera inmediata, a mediano y a largo plazo para la educación a distancia dentro del TecNM. Empezamos por usted, maestra Irene, ya que está ahorita participando. ¿Cuál es la expectativa que tiene para educación a distancia? Bueno, pues como jefa del área de educación a distancia, creo que tengo una responsabilidad en este momento y la estoy enfocando, esa responsabilidad, en lograr hacer un banco de cursos de asignatura en línea de todas las
carreras, de todo lo más que se puede abarcar de las carreras, sobre todo primero las de distancia, cursos que puedan ser diseñados colegiadamente, con calidad, porque a largo plazo podríamos con ello lograr una internacionalización del Tecnológico Nacional de México virtual. ¿Qué significa esto? Que podemos, no sé, mandar, vamos a decir, al Tecnológico Nacional de México a todo el mundo para que todas las personas que quieran, que están fuera del país, sobre todo nuestros connacionales, puedan entrar a estudiar una carrera, pero de calidad. En ese sentido es mi expectativa, que no solamente sea abrir carreras por abrir, sino que tengan una calidad, porque si en estas condiciones en que estamos ya tenemos egresados exitosos a nivel mundial, no tengo a la mano los nombres, pero sé de muchos que han destacado a nivel mundial. Imagínense cuando podamos abrir nuestras puertas o nuestras fronteras a que puedan estudiar los mexicanos que están fuera del país, no solamente los que viven aquí, y también, ¿por qué no?, aquellas personas de otras nacionalidades que pudieran en un momento dado beneficiarse de la experiencia que ya tenemos como escuela de ingeniería y con la calidad que hasta ahorita tenemos con los programas educativos del TECNM. Menciono que ya hay tecnológicos que tienen egresados extranjeros y que tenemos varios estudiantes en todos los campus que tienen educación a distancia, sobre todo en la modalidad no escolarizada a distancia, que están en los planes de ya trabajando con nosotros, ya inscritos como estudiantes del TECNM. Y algunos no son mexicanos, aunque vivan en el extranjero. Algunos son justamente de otros países. Entonces, esa es la expectativa que yo tengo. Ojalá y que logremos entre todos hacer este sueño realidad. Gracias, Cintia. Excelente, maestra. Pues sí, quisiéramos pronto ver el nombre del Tecnológico Nacional de México por todos lados, por todo el mundo, y que muchas personas puedan formarse dentro de nuestra institución. Muchas gracias por su aportación. Me gustaría escuchar un poquito más breve la aportación de la doctora Eustolia y luego del maestro Rafa, para pasar a dar lectura a algunas de las preguntas que nos han estado llegando aquí del público y que podamos también responder de manera breve lo que nos están ahí preguntando. Adelante, doctor Eustolia, por favor. ¿Cuál es su expectativa de la educación a distancia en el TECNM? Sí, gracias. Mis expectativas son bastante amplias. Quisiera que se llegara a involucrar a todo el personal docente de los tecnológicos en la parte didáctica, no solamente en la parte del uso de las tecnologías, porque al decir educación a distancia, todo el mundo se va a usar las tecnologías, pero también necesitamos ahondar en herramientas como es el aula invertida, que es uno de los cursos que se han estado dando. También se requiere que las maestrías se ofrezcan en la modalidad a distancia y que ofrezcamos la doble titulación. Gracias. Excelente aportación también, doctora. Muchísimas gracias por su visión y por compartirlo. Adelante, maestro Rafa. Sí, gracias. Sí, yo aportaría que las maestrías y los doctorados, creo que todo el posgrado sería conveniente ir en un esquema de este tipo. Mis expectativas, de algunas o varias que tengo, voy a hablar de dos. Una en términos de a medio plazo o a corto plazo, y otra un poquito a un plazo más largo. La primera, creo que la educación a distancia, en un carácter evolutivo, orgánicamente hablando de ella al interior del Tecnológico Nacional de México, debe de aprovechar el surgimiento del Tecnológico Nacional de México virtual o el TECNM virtual, para que la educación a distancia sea organizada de otra forma, que nos ayude a optimizar recursos, administración de talento,
control y seguimiento más inmediato de muchos procesos, porque hoy en día seguimos pues un poquito la inercia que se tenía desde la Dirección General de Tecnológicos, donde cada tecnológico hace su esfuerzo aislado, su esfuerzo particular, y donde en este proceso o este trayecto evolutivo convendría que el TECNM virtual en algún momento pudiera organizar, administrar lo que es la modalidad de educación a distancia. No así la mixta, que esta podría ser sin ningún problema administrada en los tecnológicos, porque es ahí donde están los laboratorios y es ahí donde se tienen las condiciones. La segunda expectativa en un plazo un poco más largo tiene que ver con la adopción de la inteligencia artificial, el análisis de datos y la evolución digital de la educación hoy, en el 2021 y a razón de la pandemia, y sobre todo haciendo eco en esfuerzos como en el 2020, donde fue convocado a través de la Universidad Harvard por medio de la asociación LASPAO a 19 países y en los cuales el Tecnológico Nacional de México participó con 10 representantes de diferentes campus, entre ellos algunos de los que estamos aquí presentes, tomando la tendencia mundial de la inserción de la inteligencia artificial en procesos y en proyectos educativos. Habríamos que caminar en ese rumbo. Se tiene ya un diseño de un proyecto para un agente inteligente o conocido denominado chatbot, que surge de una indagatoria, un estudio precisamente a raíz de la pandemia, aprovechando estas experiencias, donde nos damos cuenta que la necesidad de atención, de comunicación efectiva y respuesta inmediata a los estudiantes bajo estos marcos o esta situación era latente y se requería una diferente forma de atender. Pretendemos que con un proyecto de este tipo a un periodo de tiempo razonable pudiera catapultar al Tecnológico Nacional de México a instancias de competitividad con instituciones internacionales a través de la inserción de esfuerzos de este tipo. Pues excelentes noticias, maestro. Gracias por compartirnos el que se estén desarrollando este tipo de proyectos en busca de la mejora. Definitivamente eso es lo que buscamos todas las instituciones. Muchas gracias por su aportación. Ahora me gustaría dar lectura a algunas de las preguntas que están llegando por aquí en el chat de la audiencia que nos escucha en estos momentos. Y les pediría que por favor nos dieran una respuesta un poquito más breve, a ver si alcanzamos a abordar 3 de las preguntas. La primera de ellas dice, ¿cuál considera que ha sido el impacto de educación a distancia dentro del Tecnológico Nacional de México? ¿Quién me ayuda respondiendo esta parte? Bueno, yo considero y reitero lo que dije hace rato. El impacto ha sido la capacitación en competencias digitales y estrategias didácticas innovadoras de los profesores. Considero que eso es lo que ha impactado educación a distancia en todo el Tecnológico Nacional de México. Uno de los impactos, ¿verdad? No sé si... Muy bien, ¿alguien más nos aporta algún otro impacto? Creo que otro de los impactos es también la atención e incorporación de grupos vulnerables o de riesgo o grupos excluidos a los cuales a través de la educación a distancia se ha podido llegar y brindarles espacio y atención en educación superior. Creo que ese también es otro impacto. Definitivamente, maestro, importantísimo. Muchas gracias. Doctora, ¿alguno que nos quisiera mencionar? Sí, complementando la información de Rafa, sería el incremento en el número de mujeres y de estudiantes de los pueblos originarios. De hecho, en las localidades no dejaban salir a estudiar a las mujeres. Cuando llevábamos la educación a distancia a su localidad, les permitieron estudiar. Entonces, esto es otro de los grandes impactos que ha dado gran beneficio, y la atención a gente con discapacidad y a personas viviendo en el extranjero.
Gracias. Súper, doctora, excelente también, muy buena aportación, muchísimas gracias. La segunda pregunta viene en el sentido de lo que mencionaban ahorita de la internacionalización, perdón, del Tecnológico Nacional de México. Preguntan, ¿cuáles serían los retos para lograr esta internacionalización de educación a distancia del TECNM? Yo, ya que tenía la palabra, ahí le sigo. Sería, lograr la internacionalización, ampliar la cobertura a todos los países en una primera etapa que hablan español. Eso sería. Bueno, y otra de los retos, entonces, ya que habla la doctora de los países donde se habla español, pues sería romper justamente con la barrera del idioma. En este momento el tecnológico tiene solamente sus asignaturas en español, pero ¿por qué no considerar un reto el tratar de romper precisamente esta barrera del idioma y poder internacionalizarnos con diferentes programas, con programas en diferentes idiomas? Muy bien, Sí, maestra, muchas gracias. Rafa, adelante, por favor. Coincido completamente con las dos aportaciones, particularmente en el tema del idioma. La educación a distancia no tiene límites físicos para llegar a cualquier rincón del mundo. Creo que uno de los retos para lograr la internalización también es cambiar de paradigmas, aprovechando el tema del idioma, cambiar de paradigma organizacional. Es decir, buscar otra forma de administrar la educación a distancia que concentre los recursos en un esquema diferente, lo cual permita transitar más inmediatamente a competir en escenarios internacionales. Excelente, pues bastante que hacer en este sentido. Muchas gracias también por su aportación, maestro Rafa. Y doy lectura a una última pregunta. Ya las otras que están llegando les estaremos dando respuesta ahí en el chat, pero esta última que también nos pareció interesante y de acuerdo a lo que comentaron hace un rato. ¿De qué manera ha apoyado la educación a distancia a la educación presencial dentro del Tecnológico Nacional de México? Bien, yo quisiera aportar, creo que las grandes aportaciones de educación a distancia a la educación presencial han sido sobre estrategias didácticas, elaboración de materiales, uso de tecnologías, puesto que esto se ha convertido en un círculo virtuoso en que se retroalimenta a la educación presencial. Excelente. Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Alguien más? Maestra Irene. Sí, yo también creo que la educación a distancia, como apoyo a la educación presencial en nuestros días presentes, amplió las posibilidades de formación para estudiantes y profesores. Ha sido un soporte sustancial para que la educación en todos los niveles no se colapse en un escenario de pandemia, y particularmente creo que el mayor apoyo lo ha dado en el tránsito de una nueva visión o forma de entender la educación apoyado con tecnologías de las tecnologías de la comunicación y la información, y haciendo uso de pedagogías y didácticas innovadoras que normalmente en un escenario presencial no se ponen en operación por ausencia de materiales y recursos digitales. Bueno, y por último, y juntando todo lo que la doctora Estolia y el maestro Rafael acaban de decir, bueno, pues la manera en que se ha apoyado es que ha permitido que haya continuidad académica durante la pandemia. O sea, todo eso que ustedes dijeron, Rafa y la doctora Estolia, es justamente para eso, para que no se parara. Y no nos paramos, ¿sí? No nos paramos y ni nos vamos a parar. Aquí seguimos haciendo cosas, tratando de hacer cosas nuevas para que toda la educación, no solamente la modalidad de distancia, sino también la presencial, goce de todo esto que está a nuestro alcance en la medida de lo posible, en aquellos software libres, en aquella tecnología que no requiere un costo, para poder aprovecharlo en beneficio de nuestros estudiantes.
Bien, pues muchas gracias. Les agradezco haber respondido a estas preguntas. Las demás las estaremos contestando por ahí en el chat para que esperen ahí una respuesta. Les agradecemos mucho. Y de manera personal, pues también les agradezco mucho la presencia de estos tres compañeros, doctora Eustolia, maestra Irene, maestro Rafael. Les agradezco su presencia este día en esta transmisión, pero sobre todo, pues quiero agradecerles las aportaciones que nos han compartido y a través de las cuales nos han permitido conocer un poco de toda esta historia que ha tenido la educación a distancia dentro del Tecnológico Nacional de México, los retos que se han enfrentado, la visión de un proyecto que definitivamente no termina y que seguramente seguirá presentando retos aún mayores, pero que también estoy segura que seguirá aportando la formación de profesionistas de calidad, no solo para México, sino para todo el mundo. Gracias a todos ustedes que nos acompañaron en esta transmisión. Les recuerdo que aún quedan 3 emisiones bastante interesantes en las que se abordarán algunos temas de tecnología, didáctica y capacitación docente para que todo esto pueda funcionar y lograr mantenerse vigentes. Gracias nuevamente al CIDED y al Tecnológico Nacional de México por este evento. Tengan todos ustedes un bonito día. Muchas gracias. Hasta pronto.